Buenas tardes chicos, bueno, como continuando con el tema que habíamos iniciado de los electrolitos que vimos, sodio y potasio, les comenté que podíamos seguir viendo cada uno en forma particular lo que era el cloro. Yo les voy a citar nada más para que ustedes lo lean porque no es tan difícil. Yo me quise detener solamente en el sodio y el potasio. El cloro, digamos que tiene un valor en sangre de 96 y 105 y que por lo general este electrolito va de la mano con el potasio y con el sodio porque justamente se unen, el de carga negativa, el potasio y el sodio son de carga positiva. Entonces, cuando hay un descenso de los valores del potasio o de los valores del sodio, lo acompaña el cloro o viceversa, si hay un aumento también. Entonces, sabemos que la mayor cantidad de cloro lo vamos a encontrar en el estómago como ácido clorhídrico. Y bueno, las funciones también está como facilitar el equilibrio ácido-base, mantener el equilibrio hídrico y la presión osmótica y componente esencial del jugo gástrico, ¿no? Bueno, y después del bicarbonato, dijimos que era un elemento tampón, que ya lo vamos a ver ahora en la parte de ácido-base. La palabra tampón en este caso quiere decir como regulador, como estabilizador, digamos, del equilibrio, digamos, un poco el que maneja, que controla, por así decirlo, por eso es que tiene esa palabra. Sus valores en sangre son de 22 a 28 mil equivalentes, es extracelular, y también obviamente tiene sus funciones, al igual que después el calcio y el magnesio, que serían los dos que quedan, para que los terminen de ver. Lo que yo quería hoy detenerme es en el tema del pH. El pH, la palabra, o sea, la sigla pH significa potencial de hidrógeno. ¿Cómo se obtiene? Desde una escala de 1 a 14, el 7, digamos, el término medio del 7 se toma como el valor medio, el valor neutro, por así decirlo, y todo lo que está por debajo de 7 es ácido y lo que está por arriba de 7 es alcalino. Nosotros tenemos acá, dentro del libro, tenemos todo un desarrollo físico-químico de lo que es el pH, que no pretendo que ustedes se lo recuerden, pero que sí tengamos en cuenta que pH significa, cuando le dice qué significa pH, potencial de hidrógeno. Esa es la palabra que ustedes tienen que tener en cuenta, potencial de hidrógeno, la P potencial, H hidrógeno. Y ustedes tienen bien clarito allí en negrita de lo que ustedes se tienen que acordar siempre, ¿no es cierto? Que dice, el pH nos da una medida de la acidez y alcalinidad de las soluciones y de la sangre. Eso es lo que se tienen que acordar. Porque después ustedes tienen otra definición que de pronto no creo, no quiero tampoco que se lo pongan, que se la acuerden perfectamente. Si se la acuerdan bien, pero si no, esto tiene más que ver con un desarrollo matemático, físico, químico, que dice el pH es el logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones expresados en términos de moralidad, representa la acidez, alcalinidad de los líquidos corporales. Esa parte no me interesa que se acuerden porque no es fácil, pero sí que representa la acidez y la alcalinidad de las soluciones y de la sangre. Eso como concepto general. Dentro de lo que son los valores en sangre, vamos a tomar, digamos, como el valor, digamos, de sangre arterial. Ustedes van a ver que después ustedes tienen un cuadrito que dice sangre arterial y sangre venosa. Nosotros nos vamos a manejar con la sangre arterial y ya les voy a decir por qué. Entonces, cuando hablamos de los valores en sangre arterial, los valores de referencia del bicarbonato es 735 a 745. O sea que ustedes van a ver que es ligeramente alcalino el valor. No está por debajo de 7. La escala esa, cuando se inventa esto del
del pH se toma el 7 como neutro y lo que está por debajo de 7 ácido y lo que está por arriba de 7 alcalino. Pero ustedes ven que los valores en sangre de 7,35 a 7,45 son ligeramente alcalinos. Entonces, como primera medida, nosotros vamos a tener este concepto general de lo que es el pH. Y después ustedes tienen una formulita que ahora cuando entremos a ver los gases en sangre, los vamos a poder ir aplicando de acuerdo, digamos, a los desequilibrios que va a haber dentro del ácido base. Entonces a ustedes les dicen que el pH es igual al bicarbonato y es inversamente proporcional al dióxido de carbono. Hasta ahí no les va a decir nada porque obviamente es una fórmula más. Pero ahora nosotros vamos a ver, dentro de lo que es el ácido base, primero decir, digamos, que hay valores, digamos, del pH que son, en el caso de un valor de 6,9 sería incompatible con la vida, una de 7,55 es trastornos, digamos, muy severos, y 7,8 que llevaría a la muerte. O sea, esos son los valores extremos, que de pronto 6,9 es un valor de mucha acidez, que sería incompatible con la vida, pero bueno, es como que dentro de todo podría llegar a superarse, digamos, si se atiende a tiempo la urgencia, se puede el paciente recuperar. Después ustedes tienen algunos valores de pH distintos fuera del sanguíneo para tener una idea. Les habla del pH urinario, que el valor es de 6, varía de 4,5 a 8, es ácido obviamente. El de la piel por lo general también es ácido, de 4,5 a 5,9. El del cuero cabelludo de 4,5 a 5,5. Y el pH estomacal, que es el más ácido. Recuerden que si ustedes pueden apreciar un vómito que caiga al piso, se lo mancha y nunca va a salir porque es ácido clorhídrico. Entonces el pH estomacal es mucho, mucho más ácido. Esos son como valores de referencia, pero sí o sí de lo que es, digamos, en otros aspectos el pH, no es solamente en la sangre. Entonces, el pH en la sangre, entonces tomemos en cuenta que es de 7,35 a 7,45. Y después les viene el equilibrio ácido-base, que vamos a hablar el equilibrio ácido-base y nos vamos a detener para no hacerlo tan grande, para que vayamos entendiéndolo de a poco. Les habla de una herramienta de valoración como es también los signos vitales, como es la evaluación neurológica. Es una herramienta de valoración. Entonces, en la situación dice de equilibrio establecido entre el balance de sustancias de carácter ácido y básico de la sangre. Lo básico de la sangre es lo alcalino, para que se den cuenta es lo mismo. Entonces, como consecuencia de la interacción de los sistemas respiratorios y metabólicos, porque son los dos equipos que aquí van a jugar. Así se llama, como les digo yo siempre, en estos son dos equipos que van a jugar. Entonces, ustedes van a tener que hay una muestra de sangre arterial y una muestra de sangre venosa, lo que constituyen los gases en sangre. Entonces, de allí vamos a valorar lo que es el pH, que la muestra de sangre arterial es 7,35 a 7,45. La PaO2 es la presión de oxígeno, que oscila entre 80 y 100 mililitros por se me fue, milímetros de mercurio. Bien. Después, la PaO2 o PCO2, lo mismo, si no se van a acordar de la A, quítensela. PO2 es de 35 a 45 milímetros de mercurio. La saturación de oxígeno es de 95 a 100%. El bicarbonato de 22 a 28, como habíamos dicho. Y ese exceso de bases no le vamos a dar importancia porque es un desarrollo químico de laboratorio que no es fácil explicarlo, ni los mismos médicos a veces lo entienden. Entonces, bueno, está puesto porque configura, digamos, dentro de lo que es los gases en sangre. Después, en todo caso, si a alguien le interesa, podemos ampliar un poquito sobre esto, a qué se refiere.
ese más menos 2 que significa, digamos, cuando hay un exceso de bicarbonato, en fin, bueno, eso no nos vamos a detener en eso. Pero tengamos en cuenta estos valores. pH 7.35 a 7.45, presión de oxígeno, así más rápido que se acuerden, de 80 a 100 milímetros de mercurio. La presión, acuérdense que se mide en milímetros de mercurio. La presión de dióxido de carbono, la PCO2, es de 35 a 45. La saturación de oxígeno de 95 a 100. La saturación de oxígeno es la que normalmente ustedes ven que se mide en el dedo con un dispositivo, digamos, que detecta la saturación de oxígeno, y también obviamente de la sangre, con una muestra de sangre también se va a poder tomar, digamos, lo que es la saturación de oxígeno, y el bicarbonato de 22 a 28. Las muestras de sangre venosa no le vamos a dar importancia. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a explicar en todo caso en otra clase. Pero por lo general, cuando un paciente entra en paro, es un valor de referencia mínimo, digamos, que puede tener el médico. ¿Por qué? Porque un paciente que está en paro no se puede tomar una muestra de sangre arterial. Entonces, la sangre venosa al médico le da una cierta información de cómo está el estado de ese paciente, aparte de estar en paro, ¿no es cierto? Entonces, por eso no quiero que le demos importancia a esto. Está puesto porque quiero que ustedes vean la diferencia, pero nos vamos a detener en las muestras de sangre arterial. Entonces, ustedes después tienen toda la aclaración, digamos, de lo que significa cada cosa, que tienen, por ejemplo, lo que es el pH, le vuelvo a decir, la PCO2, la PO2, el bicarbonato, tomamos el real, el estándar, bueno, prácticamente, y tienen un poco también lo que es la explicación del ácido base, del exceso de base. Y después vamos a terminar acá con esto por hoy, con el tema del hemograma plasmático. ¿Cuál es el hemograma plasmático? Todo lo que la muestra, digamos, o lo que normalmente ustedes conocen como citológico completo, que es lo que normalmente piden los médicos. En el hemograma vamos a ver el hematocrito, que es un porcentaje de los glóbulos rojos, la hemoglobina, que tiene que ver con la función del oxígeno desde los pulmones, o sea, el porcentaje o la cantidad de glóbulos rojos, del leucocito, los glóbulos blancos, las plaquetas que sirven, digamos, intervienen en la coagulación de la sangre, y van a tener todos los valores ustedes más o menos de referencia del hematocrito en el hombre, el hematocrito en la mujer, la hemoglobina en la mujer, hemoglobina del hombre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Hasta allí vamos a llegar porque después van a venir las alteraciones del ácido base, y para eso quiero que tomemos un tiempito, primero que entendamos esta parte primero, y después vamos a seguir avanzando. Así que bueno, nos encontramos en otro momento.